Esta noche, en Enlace México, la inflación en México desacelera durante diciembre de 2025. Se ubica en 3.69% a tasa anual. Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones internacionales, incluido el Tratado de la ONU sobre el Clima. Es la mayor retirada de la cooperación mundial en su historia moderna. Y desde principios de la década de 1990 es uno de los símbolos más persistentes de la crisis ambiental entre México y Estados Unidos, el río Tijuana. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Un placer. Qué bueno que están con nosotros en esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en Estados Unidos y son nuestra gran comunidad migrante. Y por supuesto se enlazan a través de Mexicanal. Como todas las noches, gracias por permitirnos entrar en sus hogares e informarles. Aparecen en nuestras redes sociales, utilice la que más se le facilite. Gracias a todos ustedes que también se enlazan a través de las mismas para estar muy bien informados y, bueno, por supuesto, para saber lo que sucede en México y el mundo. No se les olvide, ahí están nuestras redes sociales, úselas, enlácese. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, visite nuestro portal enlacemexico.tv y si nos necesita, quiere enviar saludos, comentarios, audios, videos, fotos, ahí está nuestro número de WhatsApp. Vamos a dar inicio, vámonos rápidamente con la información generada este jueves en nuestro México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.28% respecto al mes de noviembre, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.69%. En el mismo mes del 2024, la inflación mensual fue del 0.38% y la anual de 4.21%. En el último mes del 2025, los productos y servicios que más subieron de precio y con ello influyeron en la inflación fueron el tomate verde, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, vino de mesa y autobuses foráneos. En contraste, los productos y servicios que redujeron sus precios en diciembre fueron la papaya, la calabacita, el chile serrano, plátanos y el huevo. El gobierno federal informó que ha solicitado celeridad a la Fiscalía General de la República en la investigación del descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 personas fallecidas y casi 100 heridas. Por su parte, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, negó la presencia de anomalías en el tramo donde ocurrió el accidente. Está de acuerdo con los estándares internacionales, se construyó así, afirmó el funcionario. La reparación del daño será otorgada parcialmente por una aseguradora y la otra parte corresponde al gobierno porque es un tren que opera la Secretaría de Marina. La fiscal Ernestina Godoy convocó al Colegio de Ingenieros para que ayuden en algunos peritajes. El Gabinete de Seguridad Federal presentó este jueves su informe mensual en el que se ha mantenido el incremento de los casos de extorsión. Sin embargo, las autoridades de seguridad siguen sin presentar las cifras puntuales sobre las desapariciones en México. De acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa, secretaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al comparar la cantidad de reportes de 2024 con los de 2025, las extorsiones aumentaron un 2.3% en todo el país. La secretaria afirmó que en todos los demás delitos de alto impacto han ido a la baja, como los feminicidios con un 15.2% menos casos, el secuestro extorsivo con una reducción de 11.3% y el robo a transeúnte con violencia con 15.9% menos. Durante este año, el gobierno federal deberá gastar alrededor de 20,000 millones de pesos diarios para cumplir con sus compromisos de gasto, de acuerdo con estimaciones de la organización México Evalúa, lo que refleja una presión creciente sobre las finanzas públicas. Según el análisis, estos recursos se destinan al pago de intereses de la deuda, transferencia a estados y municipios, pensiones contributivas y no contributivas, salarios de funcionarios, así como apoyos a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, aún considerando todas sus fuentes de ingreso, impuestos, derechos y venta de petróleo, el gobierno apenas prevé recaudar cerca de 18,000 millones de pesos diarios, lo que dejaría un déficit operativo de aproximadamente 2,000 millones de pesos cada 24 horas. La información nacional de cada día.
Como cada jueves nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, con tu informe. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Una desgracia sucedió el día de ayer en la ciudad de Minneapolis cuando un agente de inmigración y control de aduanas, conocido como ICE, asesinó de manera artera a una ciudadana estadounidense cuando había un operativo en contra de la inmigración ilegal en esa ciudad. Este agente, de manera artera, de frente a una mujer que no estaba armada, iba arriba de su vehículo, le disparó 3 veces. Uno de estos balazos fue mortal directamente a su cabeza. La ciudadana Renee Nicole Good deja a 3 hijos huérfanos. El mismo día de ayer, oficiales electos, oficiales del gobierno del presidente Trump, dijeron que esto era terrorismo doméstico. Señalaron que la persona asesinada era una alborotadora que estaba instigando a la gente en contra de los agentes de ICE. Y esta mañana, la mismísima Kristi Noem dejó saber lo que viene respecto a que ICE no va a bajar la guardia y va a endurecer sus operativos, especialmente en ciudades santuario. Ya lo vieron, la administración está utilizando todas las herramientas necesarias y que estarán trabajando en las ciudades santuarios mayormente, California, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en donde sea necesario, porque primero, de acuerdo a Noem, es importante la seguridad del estadounidense. Y no nada más eso, después el presidente Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca acusó a la prensa que lo que está haciendo la prensa corporativa al señalar que se atacó a una ciudadana norteamericana es una desgracia absoluta. Así lo dijo Vance. Y dice que lo que está haciendo la prensa corporativa al señalar como asesino a la gente de ICE es poner a los agentes del orden, especialmente de ICE, en una situación de peligro. Ahí lo tienen. El presidente, el vicepresidente y toda la nomenclatura republicana están apoyando a los agentes de ICE porque de acuerdo a ellos hay que sacar del país a todos los criminales, personas indocumentadas y demás personas. Triste lo que estamos viviendo porque este es un ataque en contra de los ciudadanos, ya no inmigrantes, sino también de ciudadanos norteamericanos. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Cuídese mucho. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Gracias por toda esta información desde la Gran Manzana. Nos enlazamos contigo para tener más información el próximo lunes. Y nos vamos a ir a la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 43 centavos y a la venta en 18 pesos con 43 centavos. Así cerró nuestra moneda la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Oscar Valdivia, a Ignacio Suárez Fernández y a Sugey González Díaz. Gracias por visitar nuestra página de Facebook, por darle like, por compartir, pero más que nada por comentar. Vamos a la pausa. Volvemos. Enseguida, agricultores en Europa protestan contra el acuerdo con el Mercosur. Además, durante más de 3 décadas, aguas residuales sin tratar han cruzado la frontera. Hablaremos de la contaminación del río Tijuana. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y le invito a que hagamos nuestro viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1337, muere Giotto di Bondone, pintor renacentista. En 1642 muere el astrónomo Galileo Galilei. En 1942 nace el físico Stephen Hawking. Hechos y personajes que vale la pena recordar. Y nos vamos ahora a hechos y personajes que hoy fueron noticia en el acontecer internacional. Está listo nuestro recuento de algo de lo más destacado que pasó este día en el mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que suspende la participación de Washington en decenas de agencias, comisiones y paneles consultivos de la ONU, centrados en el clima, el trabajo, la migración y otros asuntos que su administración describe como promotores de iniciativas woke. Esto significa que Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales, incluido el marco del Tratado de la ONU sobre el clima, lo que supone la mayor retirada de la cooperación mundial en su historia moderna. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que las instituciones eran redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal dirigidas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras o una amenaza para la soberanía de nuestra nación. Donald Trump anunció que busca que el presupuesto militar de Estados Unidos para 2027 alcance los 1.5 billones de dólares, una cifra sin precedentes que superaría ampliamente el gasto aprobado para 2026. La propuesta implicaría el mayor presupuesto de defensa en la historia del país y abriría un nuevo debate sobre seguridad, finanzas públicas y poder militar. La propuesta contrasta de forma directa con el presupuesto vigente. El gasto militar aprobado para el año fiscal 2026 es de aproximadamente 901 mil millones de dólares, de acuerdo con la Ley de Autorización de Defensa Nacional avalada por el Congreso estadounidense. Según información oficial del Congreso de Estados Unidos y el Departamento de Defensa, ese monto ya colocaba al país como el mayor inversionista militar del mundo, muy por encima de China, Rusia y la Unión Europea. Decenas de agricultores enfurecidos se manifestaron en Francia y Grecia el jueves, deteniendo el tráfico y bloqueando carreteras claves con tractores para protestar contra los planes de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con 5 naciones sudamericanas. Los agricultores condujeron alrededor de un centenar de tractores hacia París y se reunieron frente a la poderosa Cámara Baja del Parlamento de Francia, la Asamblea Nacional, bajo la estrecha vigilancia de un gran número de policías. En Grecia, los agricultores intensificaron las protestas a nivel nacional, lanzando un bloqueo de 48 horas de las principales autopistas, cruces y estaciones de peaje. Los agricultores europeos han denunciado el acuerdo comercial con el bloque formado por Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que perjudicaría sus medios de vida e inundaría el mercado con importaciones más baratas. El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado este jueves un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, para las que ya no es posible la vía judicial. Tras una ardua y compleja negociación, el acuerdo ha sido posible gracias al impulso del Vaticano, según explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que aseguró que la Iglesia será la encargada de pagar las indemnizaciones a las víctimas que han sufrido abusos sexuales. En 2023 se estimó que unas 440,000 personas en España habían sufrido abusos en este ámbito. La información del panorama mundial. Y vamos a pasar a otros temas. Bueno, recientemente, como le informamos en su momento, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo precisamente para que México pague su adeudo en cuanto a agua a los Estados Unidos y también en cuanto al saneamiento en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos de lo que es el río Tijuana. Pues bien, mire, desde principios de la década de 1990, este río Tijuana se ha convertido en uno de los símbolos más persistentes de la crisis ambiental entre ambos países. 3 décadas, 30 años, donde las aguas residuales sin tratar del lado de la frontera mexicana han afectado directamente la salud pública de ambos países. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Este es el río Tijuana, que corre por México desembocando en California y que apareció como el 9º de mayor riesgo por contaminación en el top 10 de Estados Unidos, según American Rivers. La organización ambientalista señala que está tan contaminado que causa enfermedades y el cierre constante de las playas de Imperial Beach, California.
publican este video del estuario del río Tijuana en el condado de San Diego, una reserva natural amenazada por un caudal que llega a acarrear hasta 50 millones de galones diarios con desechos tóxicos y drenaje del lado mexicano. Los niveles de contaminación son muy altos. Nereida Ayala es una ecologista de un colectivo que procura aguas limpias para Tijuana. Es muy preocupante, sobre todo por las personas que viven en el bordo, que son personas deportadas, personas que no tienen lugar donde vivir. El gobierno de Baja California informa que está rehabilitando su infraestructura para eliminar la contaminación. Un proyecto que se tiene aquí por partes es el agua de las plantas tratadoras, enviarla a la cuenca de la presa Abelardo L. Rodríguez y obviamente sanear la presa y para poder potabilizar esa agua. Por lo pronto, hay playas cerradas en ambos lados de la frontera, pues la contaminación del río termina en el océano. En el sur de San Diego hay una planta de tratamiento binacional que debería filtrar el caudal del río Tijuana, pero fallas en su mantenimiento hacen que no pueda cumplir adecuadamente con su misión. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues así es. Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo en cuanto a ambas naciones para este saneamiento, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que en algún momento hay que empezar y que tiene que llegarse a lo que son niveles aceptables para ambos países, porque no puede seguir la contaminación como persiste todavía actualmente. Así es que esperemos ver ya en una fecha próxima que este problema ambiental esté ya tratándose. Terminación 4532. Israel Mendiola desde Houston manda muchos saludos a su hermana Carolina Mendiola Hernández aquí en la ciudad de Puebla. La extrañan y la quieren mucho. Pausa a la pausa. Seguimos. Al volver, la historia de Humberto Sánchez Ortiz, un migrante poblano que rescató lo positivo de su vida en Estados Unidos. Además, analizaremos el origen de los conflictos entre la India y Pakistán. Y seguimos en Enlace México, gracias por acompañarnos. Vamos rápidamente a ver cómo nos trata el clima el día de mañana viernes. Para mañana viernes, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 80 grados Fahrenheit, 26 centígrados. La mínima 55 Fahrenheit, 12 grados centígrados. El día estará con lluvia. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 65 grados Fahrenheit, 17 centígrados, mínima 46 Fahrenheit, 7 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados será la temperatura máxima, la mínima 46 Fahrenheit, 7 grados centígrados. Salga preparado, el día estará con chubascos. En la ciudad de Puebla tendremos 23 grados centígrados, 74 Fahrenheit como máxima, mínima 7 centígrados, 45 Fahrenheit. Vamos a tener un día soleado. Así van a estar las temperaturas en algunas de nuestras ciudades. Hay que salir preparados, por favor. Como cada jueves, un placer darle la bienvenida al doctor Zidane Seraoui, nuestro especialista en política internacional. Adelante, Zidane. Hola, Isabela. Nuevamente, la India y Pakistán entran en un conflicto abierto. Tenemos que recordar que desde 1947, cuando se da la separación entre el Pakistán, tanto oriental como oriental, de mayoría musulmana, y la India, estalló la Primera Guerra. La Segunda Guerra va a dar lugar en 1971, pero promovida por la India para lograr la separación del Pakistán oriental, que se va a convertir en un nuevo país llamado Bangladesh. Pero desde 1998, cuando las dos potencias regionales
hacen estallar su bomba nuclear, el conflicto bajó de intensidad. De hecho, hasta los dos países intercambiaron embajadores, permitieron a las familias reunirse, abrieron los pasos en la región conflictiva de Cachemira. Lo que ha pasado con Cachemira, mientras en el resto del país fue muy claro, donde había una mayoría musulmana, pasaban a ser parte de Pakistán y el resto se quedaban en la India. En cambio, Cachemira, en su gran mayoría musulmana, pero con un soberano, un maharaja hindú, decidió vincularse a la India. Y esto fue el inicio de este conflicto que ya suma casi 80 años. El atentado del mes de abril pasado nuevamente abrió esta llaga. El problema va a ir aumentando de intensidad o los dos países van a moderarse para evitar un estallido regional que difícilmente podría pararse. Muchas gracias al doctor Zidane Seraoui por su explicación sobre estos conflictos que son conflictos que nos tienen a todos alrededor del mundo muy preocupados y enfocados en su solución. Gracias, Zidane. Nos enlazamos contigo el próximo jueves y muy feliz año para ti también. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Usted sabe que la migración, tarde o temprano, tiene resultados, ya sea resultados muy buenos o resultados regulares, resultados malos, etc. Muchos de los migrantes aquí oriundos de Puebla que se fueron hace muchos años y que pasaron años en la Unión Americana, desde que llegaron, empezaron a trabajar y finalmente decidieron regresar. Algunos de ellos trajeron historias difíciles, pero que al final fueron historias de éxito. Veamos. Desde el momento que sales, piensas exclusivamente hasta en la muerte, ¿no? Don Humberto, originario de San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacán, como muchos mexicanos, quiso buscar el sueño americano, lo que lo llevó a cruzar la frontera en una experiencia que marcó su vida. Difícil porque uno ve muchas experiencias tristes, uno llora, uno mira gente al lado del río sin comer, algunos hasta accidentados por ramas al cruzar el río. Una vez que consiguió cruzar la frontera, don Humberto en un principio trabajó vendiendo paletas en las calles de Los Ángeles, luego en una empresa haciendo bases para computadoras. Sus ingresos los enviaba a su familia para ahorrarlos, aunque esto no fue fácil. Si también vives la vida americana, no te alcanza lo que tú ganas. Es otra de las cuestiones. No podemos vivir la vida de los americanos con el salario que nos dan. Años después, don Humberto empezó a trabajar en un restaurante chino donde aprendería el oficio que cambiaría su vida. Yo te puedo hablar de mí, ¿no? De estos 4 años, 5 años que estuve pensando en cómo regresar a México y cómo establecer por lo menos un sistema de trabajo que me diera de comer a mí y a mi familia, ¿no? En la actualidad, don Humberto regresó a su comunidad a realizar sus sueños que le costó 6 años de trabajo duro y sacrificio, por el cual está muy agradecido a quienes le enseñaron. Hoy que estoy aquí contigo te puedo decir que después de 3 años de regreso, pues ya prácticamente 2 años que seguimos trabajando en lo que aprendimos. Eso sí, le agradezco a los chinos, a los americanos, porque en base a eso abrimos 3 stands ya de comida china aquí en México, que nos ha estado dando muy buen resultado. Don Humberto es de las personas que ha logrado el éxito que muchos buscan, pero lamentablemente no lo encuentran. Es por ello que nunca olvidará lo difícil que fue llegar a los Estados Unidos. Quiero decirte que fue muy difícil poder llegar a los Estados Unidos. Tuvimos una semana batallando junto al río Bravo, en la parte donde le llaman Ciudad Acuña. En el caso mío muy especial, del cual te quiero hablar, pues finalmente fue que gracias a unas personas con una balsa, una cámara, de una llanta de un tractor, pues nos colgaron ahí a 6 personas para poder lograr pasar, ¿no? Así es la historia de Humberto Sánchez Ortiz,
que bueno, aprendió un oficio, aprendió lo que es pues una especialidad de cocina. Hoy en día tiene lo que son sus distintos puestos de comida china en distintas partes de aquí del estado, y que le resolvió lo que es su modo de vida para él, para su familia, e incluso generador de empleo. Muchas felicidades. Esta es una de las historias que terminaron bien porque regresó a casa, regresó a salvo e inició su propio negocio. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Ana Montemayor y Felipe Gómez desde Nashville, Tennessee, para la familia Quintanilla Montemayor en el municipio de Tepeojuma. Israel Mendiola desde Houston, saludos para su novia Carolina Hernández, ella vive en la ciudad de Puebla. Y Eliseo Figueroa desde la colonia Aguasanta, la ciudad de Puebla. Aquí felicita el programa. Gracias, Eliseo. Envía saludos a su primo José y Roberto, que trabajan en Los Ángeles, California. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, buenas noches, y los esperamos mañana para enlazarnos, como todos los días, aquí en Enlace México.